Hola, hola, hola. Muy buenas. Bueno, lo prometido, pues es lo prometido. Así que voy a hablar un poco de la culpa. De la culpa y de todo lo que supone vivir con ella a cuestas. Es evidente que a lo largo de la vida pues recorremos innumerables caminos, ¿no? Y que cada cual pues tiene que encontrar el suyo y situarse de la manera en que mejor puede andarlo. En el camino de la rehabilitación aparecen, como ya hemos visto, obstáculos de todo tipo y color. Y quizá uno de los más señalados pues sea la culpa. La culpa es una carga. Es una carga brutal, dañina, y que curiosamente ni soluciona nada. Y lo único que aporta a la persona que la padece son una serie de retribuciones falsas, retribuciones psicológicas, de las que hablaremos en el capítulo. Ya lo decía Dier, que si el hecho de que una persona se sienta mal o se preocupe hasta el límite de la angustia, cree que eso va a cambiar algún hecho pasado o futuro, esto es que vive en otra galaxia, en otro planeta. En otro planeta en el que además hay un diferente sistema de la realidad. Y esto lo tenemos que empezar a entender porque tiene razón. Yo pienso que en el proceso de rehabilitación hay dos. Da la culpa, pero en el proceso de rehabilitación hay dos. Mejor dicho, en el proceso de rehabilitación las dos emociones secundarias más inútiles y resistentes que existen son la culpa por las cosas del pasado y la preocupación por lo que sea que nos vaya o nos depare el futuro. Creo que en realidad son las dos caras de una misma moneda. Por una de ellas encontramos un oscuro pasado tenebroso, lleno de tragedias fantasmales, y por otra un futuro pues también tenebroso, oscuro, que nos espera, amenazante, pues como para cobrarse las deudas de todas las fechorías que hemos realizado, ¿no? Y tal vez en el canto de la moneda, la parálisis emocional o psicoemocional, la inquietud, la ansiedad, el miedo. Lo cierto es que no nos atrevemos a mirar ni a la una ni a la otra, mientras esperamos, pues aturdidos a no se sabe bien qué. Pero estos movimientos de parálisis que tenemos a nivel, estos bloqueos psicoemocionales que tenemos en el proceso de rehabilitación, pueden ser a veces intensos y cortos, pero también pueden ser intensos y largos. Y además son durísimos, ¿no? Porque parece que uno se abastece. Y bueno, uno no, la mente de uno se abastece y se retroalimenta de estos procesos de culpa y de preocupación como un motivo de vida, ¿no? Es que si uno no está lo suficientemente preocupado o no está lo suficientemente angustiado por la culpa, pues es como que no está vivo, ¿no? Es como que no fuera humano, ¿no? Desde luego el tema de la culpa es algo tan cristiano, ¿no? Es tan asumido, es tan en nuestra genética, en nuestro ADN, eso de culpa y culpa y culpa y culpa y por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. Es la educación que durante siglos se nos ha inculcado, ¿no? Y nos guste o no nos guste, esto ha sido transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos, de una manera continuada a lo largo de la historia, ¿no? Lo cierto es que es de una perfecta inutilidad y no sirve a ningún fin
bueno en el camino de la rehabilitación. Creo que en el camino de la vida en general, pero yo estoy hablando de rehabilitación, que es lo que conozco. Porque con la culpa pues despilfarramos el momento que vivimos, de este que suelo hablar tanto yo, pues bloqueados a causa de cosas que pasaron pues cuando fuera que pasaran, ¿no? Y con la preocupación pues nos bloqueamos manteniéndonos también inmovilizados en el presente por algo que ni tan siquiera sabemos si ocurrirá o no ocurrirá. Algo sobre lo que no tenemos ni tendremos nunca ni el más mínimo control. Esto lo deberíamos de asumir como un hecho claro y natural. No tenemos control sobre el futuro, ¿no? Podemos hacer cosas que nos deparen un futuro mejor. Sí, podemos planear cosas y tener ahorros, pero podemos salir a la calle y todo y que se acabe todo, ¿no? Un accidente, una teja, que es lo más clásico. Que te caiga una teja en la cabeza y te deje tieso, ¿no? Entonces, a veces estamos hablando, lógicamente, no de no planificar un futuro para conseguir una mejor vida, ¿no? Pero eso entra dentro de los parámetros de vida normal, que uno se prepare un buen presente para tener un buen futuro. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de tener bloqueado el presente por la preocupación o la angustia que te genera el futuro y por la inquietud permanente en la que vive uno acosado por la culpa del pasado. Es decir, estoy hablando de no vivir, de estar en un sin vivir permanente, angustiado por lo que hice, o por lo que te hicieron, que me vale lo mismo, Es decir, la culpa ajena también a veces hay quien, ya siempre lo he dicho, nosotros, si alguien nos acusa de la muerte de Viriato, pues cuidado, que a lo mejor nos tenemos que mirar a ver si fuimos o no fuimos, porque es que nos lo podemos creer prácticamente todo, ¿no? Lo cierto es que nos movemos entre dos monstruos, la culpa y la preocupación, que son absolutamente inútiles. Y la verdadera inutilidad de estas dos perlas, pues se puede ver si uno hace la prueba de, pues por ejemplo, no sé, de sentirse culpable por algo que aún no ha pasado. ¿Queréis probar? Pues hala, hacedlo. Empieza por sentirte culpable, pues por lo que le vas a decir a tu hijo, a tu pareja o a tu prima, la del pueblo, cuando te encuentres con ellos, ¿no? Planea algo que no les va a gustar y ya empieza a sentirte culpable de antemano, ¿no? Y cuando le diga esto a mi hijo, cuando le diga esto a mi hermana, cuando le diga esto a mi prima, cuando le diga esto a mi, yo qué sé, pues se va a quedar con una cara bobo o de boba que no va a poder con ella. Y ya, pues yo me tengo que empezar a sentir culpable para que luego cuando lo haga, pues no me sienta tan culpable después, ¿no? Fíjate qué plan, ¿no? Eso es planificar el futuro con un plan. Mira, aunque una de estas emociones esté dirigida al pasado, la culpa, y la otra al futuro, las dos sirven al mismo propósito inútil de mantenernos inmovilizados en nuestro momento presente. Y eso complica la rehabilitación hasta límites inverosímiles. Inverosímiles. Porque así como durante la etapa activa nuestra ocupación era lo que hacíamos en el momento presente y nos importaba un carajo, ojo al dato con esto, nos importaba un carajo lo que viniera después. Nuestra preocupación no fue qué pasará mañana como consecuencia de lo que estoy haciendo en este momento. La mía al menos era consumir y consumir y consumir y consumir en el momento presente. Como si no hubiera un mañana. Nunca me preocupó el futuro en ese aspecto. Luego agonizaba cuando se me pasaba el clavo, claro. Pero cuando yo estaba consumiendo, a mí mañana me importaba 3 narices, por decirlo físicamente. No me importaba en absoluto. Y del pasado me olvidaba en cuanto tomaba la primera. Esto era automático. No hay forma más eficaz de vivir el presente que consumir. No tiene uno ninguna otra ocupación más importante. Todo se focaliza en el consumo. La época drogocéntrica en la que uno consume su día y su tiempo y su fuerza, su obsesión, todo está focalizado en el tiempo de consumo y en el consumo propiamente dicho, ¿no? O en la conducta. Por tanto, era una manera increíble de vivir el presente. Y en la rehabilitación nos pasa justamente lo contrario. Estamos angustiados por lo que hemos hecho en el pasado, por el dinero que hemos gastado, que hemos perdido, por las fechorías, porque ahora nos falta para esto o para lo otro. Y estamos preocupados por el futuro, pues porque si no nos hubiéramos gastado tanto, si no hubiéramos hecho aquello, si no hubiéramos permanentemente. Y esto nos saca del presente rehabilitador. Y si no hay un presente rehabilitador, ¿qué cojones hacemos en la rehabilitación?
Tú no puedes estar en una sesión de rehabilitación preocupado o preocupada porque a la salida pues te vas a encontrar con un acreedor o te vas a encontrar con que, pues no sé, con lo que sea, ¿vale? Con dificultades, o bien porque no tienes trabajo, o bien porque no tienes esto, o porque no tienes lo otro. Mira, tenlo claro, si no te rehabilitas no vas a tener nada. Nada. El orden de prioridades tiene que estar claramente definido en esta historia. Lo primero eres tú, lo siguiente primero es no consumir, lo siguiente primero es acudir a las terapias, y lo siguiente primero es aprender, conocer, saber todo lo que puedas de la enfermedad, para tener un argumentario repleto anti-idiotas, en el que muchas veces a lo mejor el primer idiota es uno mismo, pues porque se está planteando permanentemente cosas que va a conseguir en el futuro sin haber terminado de vivir el presente. Entonces, este tipo de proyecciones que se transforman en emociones que uno vive con una intensidad y que le pueden descarajar toda la rehabilitación mandándole de nuevo a consumir, porque la angustia del pasado y la preocupación del futuro mandan a mucha gente de nuevo al consumo, ¿no? Como si eso fuera la solución de algo, como si no estuviéramos o no tuviéramos más que aprendido que los procesos de culpa y de preocupación, cuando estábamos en activo, no nos sirvieron para nada. Es que por eso quizás ni siquiera los teníamos. Pues bueno, no los teníamos porque no los tuviéramos, no los teníamos porque estábamos puestos en situación, es decir, con el tóxico dentro del cuerpo. Entonces, nuestra capacidad perceptiva y de vida era una chuminada. Era algo tan extraño que pues uno cuando pasa el tiempo no sabe muy bien si en ese tiempo estuvo vivo o no lo estuvo. Uno se puede empezar a sentir mal en estas, con una intensidad agónica, ¿no? En todo este proceso. Nos sentimos mal pues por cosas que deberíamos haber hecho, pero que no hicimos, o nos sentimos asustados por las cosas que tal vez, que a lo mejor, pues puedan llegar a pasarnos en el futuro. Fíjate, en la vejez, pues no sé qué, mis hijos me atenderán, no me atenderán, me meterán en una residencia. Para. Y todo esto nos ocurre sobre todo teniendo en cuenta que ese pasado tenebroso del que hemos escapado, por lo menos momentáneamente, pues está ahí acechando. Y el futuro, pues claro, cuando uno se hace viejo, el futuro es una línea corta y el pasado es una línea larga. El único que no varía de tamaño, ¿sabes cuál es? El presente. Y los viejos tenemos más razones que ninguno para vivir el presente. Por eso, porque nos queda poco futuro y porque el pasado, que es tan largo, pues ya como que pesa demasiado que le den. En cualquier caso, la culpa y la preocupación son las dos formas más comunes de generación de angustia y de malestar. Y cuando nos plantamos o vivimos en el núcleo del malestar adictivo, lo siguiente que viene, viviendo en el malestar del núcleo adictivo, estamos en una borrachera seca. Una borrachera de lo que sea, me da igual. De juego, o de consumo de cualquier sustancia, me da igual. Utilicemos el término borrachera como sinónimo de intoxicación, ¿no? Entonces, con la culpa nos vemos atrapados, nos vemos molestos o abatidos pues por algo que dijimos o que hicimos, y gastamos el momento presente lamentándonos de los comportamientos dictados por la compulsión adictiva, ¿no? Por todo aquello que la enfermedad nos hacía vivir y ser, ¿no? Y con la preocupación, pues agotamos el tiempo, que el único tiempo que tenemos, el tiempo presente, obsesionados por algo que preveemos, nos parece, creemos, pensamos que va a suceder en el futuro, ¿no? Y es más de lo mismo, aunque ahora con la particularidad de convertirnos, pues eso que suelo decir yo, ¿no?, en adivinos de medio pelo, con túnica o sin túnica y en fin. Las personas adictas y nuestras familias hemos sido sometidas y nos sometemos al castigo de la culpa de una manera probablemente no premeditada, pero muy eficaz. Muy eficaz. En el mal sentido de la palabra. Que está destinada a convertirnos en verdaderas fábricas de culpabilidad. Y cuando nos metemos a fabricar culpa, tenemos para regalar, Los reproches y los disparos de culpa son
La culpa es una cosa viva, ¿eh? Nadie la quiere tener. Todo el mundo se pasa la pelota de uno a otro. O sea, la culpa. Sin embargo, uno hace esfuerzos increíbles por sentirse culpable, cuando luego nadie quiere tenerla, ¿no? Y quiere echársela al primero que pase. Al primero que pase, si puede, se la come, ¿no? Fijaos que estas fábricas funcionan de la siguiente manera. Alguna o nosotros mismos emitimos un mensaje, pues destinado a recordarnos que hemos sido muy malos, pues por algo que dijimos o que no dijimos, que hicimos o que no hicimos, que sentimos o que no sentimos en el pasado. Y de una manera inmediata nos respondemos sintiéndonos mal, incómodos en el momento presente. Somos, como decía, una fábrica, una máquina de culpabilidad. Un aparato, entre comillas, que respira, habla, camina y reacciona con cargas de culpa cada vez que le echan o que le echamos el combustible adecuado. Es decir, somos una especie de instrumento perfectamente engrasado. Sentimos que es anormal, absolutamente anormal, no sentirse culpable. Y además sentimos que es absolutamente inhumano el no preocuparse. Así que en nuestro sistema de creencias pensamos que si realmente nos importa una persona o una cosa, o lo que sea, pues demostraremos ese interés sintiéndonos pues culpables por las cosas terribles que le hicimos, o dando unas muestras más que visibles de preocupación por su futuro. Eso es demostrar que quieres a alguien. Estar sintiéndote absolutamente culpable por el daño que has hecho, que has dejado atrás a una persona a la que quieres, y absolutamente preocupado por su futuro. Y yo no digo que uno no se sienta culpable de lo que ha hecho. Digo que no se puede bloquear en el presente por la culpa del pasado. Y digo que no se puede bloquear en el presente por la preocupación del futuro. Así que si realmente quieres ayudar a alguien, si realmente quieres querer a alguien, quiérele en el presente. Independientemente de lo que hayas hecho en el pasado o de lo que te preocupe su futuro. Porque si no, obviamente esto empieza por uno mismo. Si tú no te quieres, pues difícilmente. En cualquier caso, como siempre estamos proyectándonos hacia afuera, nos es necesario demostrar ambas cosas, que somos personas preocupadas y que somos personas con una carga de culpa pues inmensa, porque además el que una persona se sienta culpable pues socialmente se valora. Se valora. Estaría bueno que alguien cometiera un delito y no se arrepintiera. Estaría bueno que alguien hiciese cosas mal y no se arrepintiera de hacer las cosas mal. Que no sé si... Pero arrepentirse es lo mismo que sentirse culpable. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces al día tiene que sentirse culpable una persona para expiar el daño que hizo? ¿Cuánto tiene que restituir? ¿Qué tiene que hacer para superar algo que ya no se puede cambiar? Puede que hagas lo que hagas, quien tiene que perdonar tus culpas no te las perdone. Y en ese caso, ¿qué haces? ¿Seguir pidiendo perdón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Seguir sintiéndote culpable? Para que los que recibieron el daño o quien recibió el daño vea que cómo de mal te sientes, ¿no? Por el daño que hiciste. No te permitas disfrutar, no te rías, no estés alegre, no hagas cosas, no evoluciones. Sigue ahí como un cabrón sintiéndote culpable, como un perro apaleado, para que te den en el lomo todas las veces que hagan falta, ¿no? Porque es que si no, ¿cómo vas a expiar tu culpa?
Es que hasta los criminales tienen un proceso de expiación de culpa, ¿no? Más allá de lo que se puedan sentir ellos. Cumplen con su pena y los dejan en libertad. Pero cuando la culpa es emocional, cuando hacemos daño a alguien a quien queremos, ¿quién nos da la carta de libertad a nosotros? Y yo sé de qué estoy hablando, porque he hecho daño. Mucho daño. Y me ha costado mucho remontarlo. Y no es que haya dejado de sentir la culpa. Es que he decidido que voy a seguir viviendo a pesar de la culpa que siento. Yo no sé si me perdonarán, pero desde luego yo me tengo que perdonar a mí mismo para seguir viviendo. Por eso, porque me queda poco futuro. Y no lo voy a pasar amargamente para que eso le produzca satisfacción a alguien que no me quiere perdonar. Ya he pedido perdón. Si quieren que me perdonen y si no, pues que no me perdonen. Pero más que pedirlo no puedo hacer más. No puedo hacer más que pedirlo. No me puedo quedar bloqueado en el presente por mis culpas del pasado. No puedo quedarme bloqueado en el presente. No puedo. Ni puedo quedarme bloqueado en el presente preocupado por el futuro. Un futuro que puede estar muy bien proyectado por la culpa. Decir, además si en el futuro me perdonan. Cojones, pues no lo sé si me van a perdonar en el futuro o no. ¿Pero qué hago? ¿Morirme para pagar la culpa? ¿Sentirme mal? ¿Más mal? Pues si tengo averías por todas partes, ya no me... Si casi ni me siento. Cojones. Pues una risa me sale y me sale del alma. Pero no porque me esté burlando de nadie. Soy consciente de mis fallos y de mis desastres. Y tengo un proceso de perdón conmigo mismo. En primer lugar porque he asumido mi culpa y he intentado restituirla, haciendo todo lo que he podido para eso. Ya llego hasta donde he llegado. Hasta donde llego. No puedo llegar a más. No está en mis manos el perdón. En mis manos está recibirlo. Y si me quieren perdonar, yo encantado. Pero, perdonar es perdonar, O sea, olvidar. No, yo digo, no, pues no hay que olvidar. A lo mejor no hay que olvidar. O a lo mejor es más cómodo olvidar para poder perdonar. O a lo mejor hay que perdonar para olvidar. Yo no sé cómo va esa ecuación. Pero todo tiene un límite, ¿no? Y además tened en cuenta lo siguiente. Tener que estar demostrando permanentemente que somos gente de confianza por la culpa que sentimos o por la preocupación en la que vivimos permanentemente es, no sé, que uno tenga que, para ser digno de confianza o de aprobación ajena, joder, necesite una mochila de no sé cuántos kilos de culpa y otros tantos de preocupación, pues eso no, a mí no me parece que eso me convierta en una persona mejor. Creo que me convierte en una persona idiota. Inútil, inservible, no valgo para nada. Si tengo la preocupación delante y la culpa detrás, yo estoy en el medio de un sándwich, en un bocadillo entre dos fuerzas contrapuestas, que lo único que están haciendo es hundirme, entre la una y la otra. Y me tengo que liberar de la culpa, me tengo que liberar de la preocupación. Y tengo que ser una persona libre. Porque, desde luego, la culpa es de todas las formas de pensamiento errático, erróneo, mejor dicho, la más inútil. Es de lejos la que despilfarra mayor cantidad de energía emocional. Y eso es básicamente porque nos inmoviliza en el presente por algo que ocurrió en el pasado. Y desde luego, que quede claro que no existe culpa o culpabilidad, por grande que sea, que pueda cambiar nada, absolutamente nada de nuestro pasado. No puede cambiar nada el hecho de que uno se sienta culpable, de que se arrastre por el suelo, de que se pegue con un látigo, con un cilicio, de que se ponga fajas de púas, que no cambia nada del pasado. No puede cambiar. La historia no se puede cambiar. Lo que sí puede hacer y hace es ocasionar en el presente desde un pequeño malestar hasta una depresión severa. Y hundirte en la miseria. En la miseria. Pero claro, si nos lo planteamos desde sus orígenes, pues la culpa tiene o toma dos formas básicas. Una es la culpa aprendida durante la
durante la infancia, y la otra, pues es la culpa autoimpuesta en la vida adulta. Sobre la primera, es una culpa residual, queda como algo residual, y es una carga emocional, pues, reactiva, que llevamos a cuestas desde la infancia. Y desde luego, los residuos de esta culpa aprendida, pues, pueden ser numerosos. Y cuando actúan, cuando se ponen en marcha y se estabilizan durante la infancia, que es lo que a mí me fue pasando desde crío, pues lo seguimos llevando a cuestas durante la vida adulta. Frases, formas, maneras en alguien hipersensible, pues como no te voy a querer, o deberías sentir vergüenza de lo que haces, o no vales para nada, pues convenientemente actualizadas durante la etapa posterior de infancia y primera adolescencia, y segunda adolescencia y vida adulta, pues siguen siendo insanamente efectivas durante toda la vida. Joder, la culpa es un elemento altamente funcional, ¿eh? Para algunos es casi un motivo de vida, y yo vengo de esa escuela. Y la culpabilidad autoimpuesta en la vida adulta, pues cubre una zona desde luego mucho más amplia y mucho más molesta. Porque, como decía, nos sentimos inmovilizados por cosas de nuestro pasado que no tienen que ver necesariamente con hechos de la infancia. Nos podemos culpar, pues, por infringir nuestras propias normas, las que nosotros decidimos, nuestros propios valores morales o no, los que hemos decidido adoptar. Que tú antes fueras un cristiano practicante y ahora te conviertas en un ateo consecuente, o que, yo qué sé, pues mil cosas, ¿no? Que creyeras en determinadas situaciones de vida y ahora creas en otras, tienes todo el derecho del mundo a cambiar. De hecho, la vida es cambio, y tienes todo el derecho del mundo a cambiar. Pero uno se puede sentir culpable, pues, por haber infringido sus propias normas, ¿no? Y eso no deja de ser curioso en el caso de las personas como nosotros, las personas adictas. Y en nuestras familias. Porque no deberíamos olvidar que siempre hemos funcionado, pues, prácticamente sin ninguna. Ni normas ni reglas. A ver quién le hace tragar reglas y normas a una persona adicta. Si somos anti-reglas y anti-normas, somos anti-autoridad, somos anti todo lo que se nos ponga por delante. Así que nos acabamos sumiendo en unos estados de autocomiseración lamentables durante muchísimo tiempo. Por mucho que podamos entender, o que alguien nos explique, o que alguien nos recite en verso, que ese dolor no va a cambiar absolutamente nada de lo que sucedió. Y me estoy poniendo en todo momento, cuidado, que esto tiene que quedar muy claro, en el caso del culpable, del que se siente culpable, no del culpador. El culpador tiene su carga. El culpable, la suya. Yo estoy hablando del que se siente culpable, del que se inmoviliza por la culpa en el momento presente. Es verdad que también hay quien se inmoviliza en el momento presente ejerciendo la labor de culpador o de culpadora. Ese es otro matiz del que seguramente, pues, tocará hablar también, porque claro, la perspectiva cambia. Si quieres seguir... Es un proceso de resentimiento, básicamente. Si tú quieres seguir sintiendo y resintiendo y resintiendo el mismo daño y actualizándolo cada mañana, te levantas por la mañana y le das al botón de reset y pones en marcha el daño que te ocasionó alguien hace pues el tiempo que sea. 1 año, o 2 años, o 50 años. Yo he vivido con resentimientos mucho tiempo, muchísimo, años, décadas, con algún resentimiento agarrado en mi subconsciente, ¿no? Y lo vivía y lo recreaba de una manera intensísima. Además, no solamente lo revivía y lo recreaba, sino que lo adornaba. Ya le empezaba a dar matices y coloritos para que fuese todavía... Vamos, que lo tenía como muy mimado, ¿no? Y eso es daño a uno mismo. No al culpable. El culpador se hace daño a sí mismo. A sí mismo. Aunque no perdone o aunque perdone. Pues si perdona falsamente se sigue haciendo daño. Y si no perdona, se sigue haciendo daño. Lo único que le puede culpar, o sea, que le puede curar al culpador es el perdón. De verdad, el sincero, el de dentro, el de dentro, el de dentro. Estar reviviendo la ofensa año tras año, mes tras mes, día tras día, semana tras semana. Eso no arregla a nadie. Así que nos podemos
mantener en el proceso de culpa, pues por complacer a alguien a quien queremos, a una figura de autoridad, real o imaginada, o intentando vivir bajo normas que no nos convencen, porque es que ya uno no quiere vivir así, ¿no? Pero que nuestros propios prejuicios, nuestros propios miedos, pues nos imponen. Y en un caso como en el otro se trata de un comportamiento absolutamente inadecuado, y lo que es más grave, totalmente inútil. Bueno, a lo tonto ya ha pasado media hora. Así que, pues que mañana sigo con esto de la culpa. Porque ya veis que tiene miga, ¿no? Y, bueno, no sé si sentirme culpable por haber hablado de esto. Que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Y si queréis, mañana, aquí a la misma hora. Besitos.